Ramiro, buena noche. Sí, señor, lo escucho. Muy bien. Buenas noches, Ramiro, bienvenido. Demos un momentito a ver quién más se va a vincular a la reunión. Ok, entendido. Neila y Luz Dari, muy buena noche. Bienvenidísimas a este espacio de encuentro. Jordan, muy buena noche. Vale, muy buenas noches, instructor, compañeros. Eider, muy buena noche. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo me les va? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro que todos estén bien. Cindy, muy buena noche. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Demos un minuto más a ver si algún participante, algún aprendiz se va a vincular para dar inicio a este espacio.
Paula, muy buena noche. Juliet, muy buena noche. Buenas noches, profesor. Bueno, una muy buena noche para todos. Sorprendentemente y gratamente, 10 personas vinculadas a este espacio, 11 con Jenny. Buenas noches, Jenny. 11 personas con Jenny vinculadas en este espacio. Una cordial bienvenida, un reconocimiento y felicitación por participar en todos estos espacios, en todas estas sesiones. Muy importante, de verdad que muy importante. Los felicito. Quiere decir que todavía continúan motivados, eh, em, a pesar de que son 2 fichas, 12 personas, pues no es demasiada participación, pero es una participación muy significativa. Entonces, una cordial bienvenida, una gran felicitación y animarlos a finalizar, porque ya más que continuar es finalizar. Estamos iniciando la fase 4 de esta etapa lectiva y esta se va a ir volando. Y lo que queda para ustedes es la etapa práctica y todo pues lo interesante que pueda venir posteriormente. Buenas noches, Lady Tatiana. Hoy, como lo verán, nos convocan 2 sesiones, no, 2 actividades, 2 evidencias de aprendizaje. Una sesión con 2 evidencias de aprendizaje y la próxima sesión con otras 2 evidencias de aprendizaje. De lo que se trata es de ir agilizando y les voy a decir por qué. Porque realmente en lo que tiene que ver con humanidades son casi 10 actividades que fueron suprimidas o recogidas en estas 4 actividades que vamos a realizar en estas 2 semanas. Las 2 primeras actividades son el informe sobre trabajo decente y la infografía sobre la huelga. Son 2 actividades, 2 evidencias de aprendizaje, digamos que en estos 5 días. Y en los siguientes las otras 2 actividades, que como les decía, realmente son como 10 actividades o más que fueron suprimidas. Entonces, así rapidito, voy a compartir pantalla pues para mostrarles de qué se trata. Bien, voy a cerrar la cámara pues para tener la oportunidad de que esto fluya un poquito mejor y de pronto no se vaya a entrecortar la voz o no se vaya a paralizar la reunión pues por temas de conectividad. ¿Están observando la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces Sí, voy a compartirles, bueno, ahorita les comparto esta información. Voy a compartirles la pantalla de la plataforma Sayuna. Bueno, estas son las actividades que nos convocan en esta fase 4. ¿Alguno me puede hacer el favor de darle a admitir a las personas que se vayan vinculando, por favor, para no tener que estar saliendo? ¿Listo? Bueno,
Entonces, aquí tenemos las actividades que nos convocan. Mire, esta primera dice informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales, colectivos en el trabajo. Pero mire las que eran solamente en este, digamos que en este espacio de actividad de aprendizaje GA4. Eran informe sobre trabajo decente, foro sobre el convenio colectivo, gráfico sobre la negociación colectiva. Bueno, esta quedó repetida. Infografía sobre la huelga. Entonces, de estas solamente se va a realizar informe sobre trabajo decente e infografía sobre la huelga, que se van a realizar en esta semanita, en estos 5 días. Y posteriormente estaban estas actividades: mapa mental, violación de derechos, foro, estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición, texto argumentativo. De estas, solo se van a realizar estas dos la próxima semana: cuadro comparativo y texto argumentativo. O sea que hasta aquí eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actividades, 10 y 11 actividades, porque estas otras dos que dicen oculta tampoco se van a realizar. Después de estas 2 semanas conmigo, continúan con Camilo estas 3 actividades y pare de contar. Un DOFA, un modelo Canva y un modelo financiero, y hasta ahí llegamos. Ahí termina la etapa, la fase de evaluación. Entonces, pues quería compartirles para que lo tuvieran presente. Entonces son estas 4 actividades. ¿Listo? Informe sobre trabajo decente, infografía sobre la huelga, cuadro comparativo y texto argumentativo, para que lo tengan presente. Y 3 actividades más de Camilo y se acabó. ¿Y por qué les quiero compartir esta información? Pues para decirles pilas, pónganse las pilas para que todos empiecen su etapa práctica tan pronto se cierre etapa lectiva, y que no haya pues como un traspiés para ustedes, que no los pongan a esperar, que no haya situaciones que no esperaban, que no vayan a quedar de pronto por fuera del proceso. Es muy importante que estén en la jugada, y por eso quería compartirles entonces este cuadro de las 2 fichas. Esta es la ficha 3186-314. Bueno, entonces voy a compartirles estos daticos que tengo aquí al final. La ficha tiene 90 integrantes. 90 integrantes están en la lista de la ficha. Humanidades, que fue el responsable de emitir los juicios valorativos en Sofía Plus de la fase de inducción. 51 aprendices cargaron las evidencias y tienen su fase de inducción completa, 51 aprendices. Y de esos 51 aprendices, solo 11 están al día en lo que tiene que ver con humanidades. Imagínense, solamente humanidades, que es algo chiquito, que es algo pequeño. Es un área transversal que apoya y acompaña el proceso. No somos la técnica. El área técnica es la central, es muy importante. Es pues prácticamente la columna vertebral. Pero nosotros somos un complemento muy importante, las transversales, y en esas humanidades. Entonces, este dato que yo estoy dando es mío, de Nelson Javier Escobar, responsable del área de humanidades. 90 participantes en este momento en la ficha, 51 con la etapa, con la fase de inducción, pero transcurrido el proceso. ¿Cuál proceso? Les voy a mostrar cuál proceso. Fase 1, análisis; fase 2, diagnóstico; fase 3, formulación, y la que empezamos en este momento, que es la fase evaluación, con estas 4 evidencias: informe sobre trabajo decente, infografía sobre la huelga, cuadro comparativo, texto argumentativo. Solamente 11 aprendices, digamos que al día, hasta lo que llevamos en este momento, que fue el documento colaborativo de
la última actividad de la fase 3 formulación en lo que tiene que ver con humanidades. ¿Y por qué les digo esto? Queridísimos aprendices, hoy tuvimos una reunión con el equipo de titulada virtual porque se nos encomendó una tarea muy importante al tutor o al instructor, director de grupo y a todo el equipo ejecutor de la formación que lo acompaña de cada una de las fichas. Entonces, Margarita Salazar Ramos, que es la coordinadora, y otras personas del área directiva nos pidieron un informe y el informe es de los aprendices que a la fecha están al día o están activos en la ficha, que al día están activos, al día, que están al día o que están activos. ¿Cómo así? Que cuando hacemos el sondeo de evidencias entregadas, pues se ve que han respondido. Vea, por ejemplo, aquí hay un aprendiz que se llama Marilyn Odalis Marulanda. En lo que respecta a humanidades, está completa, tiene todas las actividades hasta el documento colaborativo. Pues por decir una, hay muchos, hay varios. Casi los 11 que manifiesto aquí están al día ya en estas actividades, en estas evidencias. A alguno le faltará alguna y debe ponerse al día. Por ejemplo, Daisy no ha entregado el documento colaborativo, etcétera, como por no entrar en la minucia. Hay varios a los que le falta. Por ejemplo, Natalia Ortiz entregó algunas, pero mire todos los espacios que tiene en blanco. Sin embargo, cuando enviemos el informe, pues ahí va a quedar que por lo menos algunas las ha realizado. Y esto en lo que tiene que ver con el área de humanidades, no sé en las otras áreas, ¿cierto? Inclusive en las técnicas que son más importantes, pues, o que son relevantes en todo este proceso formativo. Pues para que lo tengan en cuenta, tenemos que entregar un informe de los aprendices que están al día, que han entregado evidencias y obviamente los que figuran en la lista de los 90, en este caso de la ficha 14, 31, 86, 314, ahorita vemos en la 15, por lo menos que hayan estado, pues, que hayan hecho alguna cosa y que tengan no solo la posibilidad, sino el interés de ponerse al día. Y los aprendices que me perdonan la expresión, ni fu ni fa, o sea, que no repuntan, que no dan señales de vida. ¿Por qué? A esos aprendices los van a borrar de la lista. A ver, ¿cómo así que los van a borrar de la lista? Los van a quitar de la lista. ¿Cuál es el objetivo? Que a inicio de la etapa práctica, que ahorita les muestro cuándo será tentativamente el inicio de la etapa práctica, ahorita vemos en la plataforma Sayuna, cuándo inicia la etapa práctica, que a inicio de la etapa práctica en la lista de integrantes de la ficha solo estén los que o están al día, o por lo menos tienen la oportunidad de ponerse al día. A ver, ¿y por qué esto? Porque el equipo nacional le pidió muy encarecidamente al equipo local, en este caso de Quindío, le pidió que por favor, para efectos de certificación, fuesen muy contundentes y muy coherentes con las fichas presentadas y los integrantes de cada una de esas fichas. Entonces, porque la certificación depende de eso. Si en la lista se presentan 90 estudiantes para un proceso de certificación, digamos, de la ficha y del proceso de aprendizaje realizado, pues hay que dar cuenta de los 90 aprendices. Si se pasa una lista con una ficha con 90 aprendices, pero realmente 20 están funcionando, entonces van a decir, ¿y qué pasó con los otros 70? Esa lista es fraudulenta o esa lista es falsa. Entonces sí, se va a realizar un ejercicio muy concienzudo de mirar quiénes realmente están y quiénes no. Y a todos los demás los van a sacar de la lista. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Pues porque estamos a tiempo.
Estamos a tiempo de que se pongan al día, de que realicen, entreguen para que sean calificadas sus evidencias y sean tenidos en cuenta. Puede haber dos posibilidades, digamos que al final, una vez vaya a iniciar la etapa práctica, que los aprendices que no lograron ponerse al día, pero que han demostrado algún interés y que han realizado sus actividades, pues sean ubicados en otras fichas que vayan en el proceso, a las que todavía les quede algún tiempo. Y los aprendices que al momento de presentar ese informe no han manifestado nada, pues los van a borrar inmediatamente. Los que no están al día, pero tienen algunas actividades realizadas, algunas evidencias enviadas y calificadas, pues a eso les darán la oportunidad o de ponerse al día en el tiempo que quede, poco tiempo que quede, o de ser ubicados en otra ficha. Los demás no van a tener oportunidad. Entonces, pues para que estén en la jugada, para que se pongan al día. Si este es el panorama de todas las fases, de todas las áreas, preocupante, preocupante. A mí me parece preocupante porque, pues preocupante esto, vea. Este es el dato que me parece preocupante. De 90, 50 con la primera parte realizada, que fue la inducción. Pero la diferencia de 90 a 11 es abismal. Y estamos hablando de humanidades. 11, aunque yo solamente aquí en estos 11 coloqué los que están al día hasta el documento colaborativo, pero hay algunos otros que tienen algunas, aunque les faltan, pues, pero han dado señales de vida, ¿cierto? Aunque esa no es información para tranquilizarse. Ah, como yo hice 2 actividades, entonces yo relajado, tranquilo, ¿no? Empiece a contar las de las otras áreas: cultura física, ciencias naturales, matemática, inglés, las técnicas. Eso le va a ir dando un montón. Ahí es donde tiene que hacer las cuentas en verdad, de qué tanto tiene, qué tanto le falta. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Esta entonces es la 14 y esta es la 15. La 15 tiene 75 aprendices en lista, 75 en total, de los cuales 48 entregaron las actividades de la etapa de inducción, de la fase de inducción. Mire tan bonita esta listica, todos así parejitos, completicos. Genial. Pero se va borrando, va mermando, hasta llegar a documento colaborativo a 13 aprendices, de 75 a 13. Ese tema de la deserción está preocupando fuertemente porque hay muchas cosas ahí comprometidas: viabilidad, efectividad, si es efectivo el plan, el programa propuesto, el proceso de formación es efectivo, no es efectivo, motiva, no motiva, convence a los aprendices, los atrapa dentro del proceso formativo. ¿Por qué se van desmotivando tanto? ¿Por qué ese índice tan elevado de deserción? A ver, ¿y por qué se los digo, muchachos? Porque cuando ya estamos pasando a etapa práctica en muchas de las fases que tienen 60, 70 aprendices, solo alcanzan a pasar a la etapa práctica como 6 o 7 de 60. Este es el panorama hasta el momento. Estamos a inicios de la etapa de la fase de evaluación. ¿Qué va a pasar en este proceso de la fase de evaluación? ¿Cuántos más se van a ir bajando del bus? Entonces, lo que les comento, pues pretendo que sea como prender una alarma, una alerta, pero también una motivación. Una motivación. Nunca es tarde, nunca es tarde. Por duro que se vea el panorama, por complejo que se vea el panorama, pues no es imposible. Son actividades, son evidencias. Quien realmente quiera ponerse al día, se pone al día. Hay varios aprendices en estos días me han estado hablando de las 2 fichas, tanto de la 14 como de la 15.
pidiéndome el favor que les habilite X o Y actividad o evidencia. Es que tuve tal dificultad, se me presentó tal dificultad, si por favor me puede habilitar para cargar la actividad. Yo les he estado colaborando en lo que tiene que ver conmigo, porque yo no puedo habilitar las de Juan Camilo, ni las de la teacher de inglés, ni las de cultura física. Yo habilito las mías, pero ustedes deben ser muy pilosos y gestionar con los otros instructores para que les habiliten y se puedan ir colocando al día. Mire, en caso de que algún instructor les diga, no, yo no puedo estar abriendo y cerrando la plataforma en cada momentito, no importa, haga las actividades, hágalas todas las que tenga pendientes y téngalas ahí. Que habrá un momento en el que se reúna el equipo ejecutor de la formación de cada ficha con la coordinadora y se plantee un plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento consiste en un tiempo de gracia en el que se va a abrir la plataforma y se le va a decir a todos ustedes, pilas pues para que carguen las evidencias. Entonces, no esperar a que se dé ese tiempo de gracia, a que se habilite la plataforma para empezar a hacer las actividades que tiene pendientes. Hágalas y guárdelas en un archivo, en una carpetica, por área, eh, identificadas y caracterizadas cada una para que usted sepa cuál es a la hora de que se le habilite la plataforma. Entonces sea un ejercicio de un rato, porque es solo cargar las evidencias, no realizarlas desde cero. Eso para que lo tengan en cuenta. Y verá que van a ir para adelante con todo este proceso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo sí Ramiro, tengo bien una. pueda. Me Sí. acabo de dar cuenta de que yo subí mi evidencia del trabajo colaborativo justo a la anterior, Sí. a la actividad AA5 y era en la AA6. He Ujú. metido de pata, pero bueno. Bueno, no, tranquilo que se corrige. No hay problema. No, pues es que Lo desde importante, el lo importante es martes que la había 7 de realizado. octubre la tengo. Ahí está No, yo te habilito. pendiente de calificar desde el martes 7 de octubre. Ah, bueno, Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya miraré porque sí, yo sí, ingreso a sí. la plataforma y no sé, no la he visto, no la vi, pero te No, la califico, ¿listo? sí, no, lo que pasa es que hasta ahorita al recorrer el archivo en Excel me vi, uy, faltó. Y revisé y es Ya. que creo que metí las paticas. Ah, bueno, ya miraremos a ver qué pasó, ¿listo? Y si hay Perdón, que qué pena volverte a con abrir la Sí, usted. plataforma, te señor. la abro. Bueno, Bueno, pues, Qué pena, bien, dime quién, qué pena, ¿me recuerdan cuál era el trabajo o la actividad del colaborativo? Erika, Elizabeth. Perdón, Elizabeth. El documento colaborativo es un trabajo que se hacía, como su nombre lo indica, se hacía en equipos, con Ay, otro sí, que a mí me compañero. tocó hacerlo sola. Sí. Ah, ya. ¿Y lo tienes Ah, calificado o no? pues yo me imagino, ay, no he mirado, profe, Bueno, pero yo me seguro, imagino que sí. Yo envío todos los todo. que han entregado, sí, bueno. ¿Quién levantó la manito? Profe, qué pena la pregunta, ¿no? Los que tienen chulito rojo, ¿qué significan? No, que ya está calificado, pero tengo que emitir el, el resultado de aprendizaje en Sofía Plus. Acuérdate que se califica en las dos plataformas, en Sayuna y en Sofía Plus. Entonces, los que tienen chulito rojo es porque no los he subido a Sofía Plus. Hay varios que ahorita en la noche o mañana los subo, los califico en Sofía Plus. Son los últimos que he calificado. Claudia, Instructor, buenas noches. buenas noches. Pues la verdad, yo no he vuelto a mirar si ya está calificada, pero la semana pasada miré y no estaba calificada la actividad colaborativa que la hicimos con el compañero Ramiro. Entonces yo no sé si será que Ujú. la subí igual que él o no sé por qué razón no está calificada o la verdad no he vuelto a mirar si de pronto ya su merced la calificó. Mm, pues habrá que ver, Sí, habrá que señor. ver.
Documento colaborativo. Mire, documento colaborativo. Son 14 personas que entregaron y a las que se les ha calificado. No hay ninguna pendiente por calificar. ¿Vieron? Vea, yo les muestro mejor dicho. Me vuelvo un momentito. Vea. Aquí me muestra. Me dice... Yo me devuelvo un momentito. Me dice cuántos hay pendientes por calificar. La plataforma me lo dice, ¿cierto? Voy a devolverme un momentito. Estos pequeños ejercicios pues son interesantes porque nos vamos como poniendo al día. Documento colaborativo. Vea, mira, no hay pendientes por calificar, 0. Quiere decir que ya todos están calificados. Y esta es la ficha 15. Y esta es la actividad documento colaborativo. Ah, no, esta es la de diagrama de sistemas. Esta es la de diagrama de sistemas. Igual no hay ninguno por calificar. Vamos a mirar documento colaborativo en esta ficha, así rapidito. Ahí puede mirar el A5, a ver si ahí está la mía, pendiente. Bien, así rapidito. Yo ya me fijo, documento colaborativo. Mira, 14 actividades, 0 por calificar. O sea, que o ya está calificada o no la entregaste. ¿Listo? Tiene que estar Nos calificada equivoca- porque me dice que no hay ninguna por calificar. O nos equivocamos los Listo. dos y la subimos en el A5. Seguramente. Bien. Mire a ver si se puede mirar. A5, Sí. A1, A2, A3, ya. No, estas son otras actividades. Estas son de Camilo. pero- Estas dos son de Camilo. Bueno, pero yo subí ahí lo mío, creo. Ah, pero de Camilo. No, bien complicado porque habría que revisarle todo. Bueno, No, pues si no permítame me un la abre momentito. yo enseguida la... Sí, no, tranquilo que yo ya después de que ya me comentaste, ahora más tarde o mañana, para que no nos quedemos aquí, porque tenemos que seguir avanzando. De acuerdo, Le sí. reviso, yo le reviso personalmente cada una de sus actividades a ver qué pasó. Bien. Entonces quería mostrarles también Profesor, una rapidito el preguntita. cronograma. Dime, buenas noches. Habla de, y si yo también ya tengo el trabajo, lo que pasa es que la actividad no está para subir entrega. Entonces, para que me haga el favor y también me la habilite. Listo. Sí, por favor, Muchas me gracias. escribes al WhatsApp. Me escribes al WhatsApp, por favor. Si tienes mi WhatsApp, muchas gracias. 315-587-6449. Por favor, me escribes una notica porque como la plataforma ya está cerrada, yo tengo que dejar evidenciado. A ti y a cualquiera que necesite que le abra la plataforma, me escribe una notica al WhatsApp y yo con mucho gusto se la abro. ¿Listo? Me dice Nelson, Sí, por sí, favor, la actividad, diagrama de sistemas, videos sobre la comunicación como expresión humana, informe, creación de contenidos comunicativos, caso Malala, diagrama de sistemas, proyecto de vida, documento colaborativo, la que necesite. Porque como esas fases ya están cerradas, entonces necesito dejar evidencia pues de a quienes se les abrió. Y la evidencia es una notica en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Así como han hecho todos. Porque como no puedo dejar la plataforma abierta, listo, para ti y para los demás. Como no se puede dejar la plataforma abierta una vez se cierre y no se puede abrir a todo el grupo, sino exclusivamente a quien haga la solicitud. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, pues. Bien. Fase 4. Estamos en la fase 4. Este es el cronograma evaluación. Camilo inició entonces con estas evidencias. Lista de chequeo, documento escrito y luego continuamos con las de humanidades, que son estas: informe sobre trabajo decente, infografía sobre la huelga, esta otra semana, cuadro comparativo, texto argumentativo. Ahí terminamos humanidades
y continúa Camilo con estas otras 3 actividades y pare de contar. Y esto será el 20 de noviembre. El 20 de noviembre termina la fase termina la fase lectiva e inicia la etapa productiva. Listo, vea, dice aquí, fase de evaluación, fecha de inicio 17 de octubre, fecha de finalización 20 de noviembre. El 20 de noviembre termina, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? En esa fecha es donde les digo que se va a hacer, ya se va a purgar esta lista. Todos los que no tengan opción se van a sacar de la lista, esa lista va a quedar purgada. Los que sí tienen opción van a pasar de una a etapa práctica, y los que están casi al día, que les quede faltando algo, les van a dar el tiempo para que se pongan al día, y a los que les falte mucho, les van a dar tal vez la opción de pasarse a otra ficha. A ver, todos tienen clara esta información. Yo ¿Sí? sí. ¿Tenemos Sí, claro señor. eso que les Sí, acabo de señor. decir? Perfecto. Perfecto. Ojo pues, que soldado avisado no muere en guerra. Yo se los digo, no para desmotivarlos, no para ponerlos a correr sin ninguna finalidad. No, es para motivarlos, para decirles, pilas, estamos a tiempo, vale la pena, hay tiempo, el tiempo es de uno y uno es el que se organiza. Sé que la cosa no es tan sencilla, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es cosa de otro mundo. Es cuestión de ponerse pilas, realizar las actividades. Prueba de ello, algunos aprendices, no veo el aprendiz que se ha puesto al día aquí, pero me ha dicho, instructor, sea usted tan amable y me habilita la plataforma, que yo ya tengo las actividades hechas. Vea, mire lo interesante. No me dijo, usted me podría dar un tiempo para hacer las actividades. No, ella dijo, me puede habilitar la plataforma, que ya tengo las actividades hechas. Es solo para subirlas. Eso es diferente, ¿cierto? Si yo apenas voy a pedir permiso para empezar a hacerlas, válido también es válido, pero es proactivo y es muy significativo tomar la delantera, tomar la rienda y bueno, ¿qué me falta? Voy a realizar mis actividades y me voy a poner al día en todo eso. Listo, es motivación. Lo que quiero es motivarlos, no desanimarlos, no, motivarlos para que continúen y para que salgan avante en todo este proceso. Listo, esa es la finalidad. Bueno. Una vez mostrada entonces el cronograma, ya saben pues qué es lo que falta, no falta nada prácticamente. Estamos a puertas de finalizar el 20 de noviembre, estamos a 27 de octubre, 20 de noviembre, menos de un mes, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar así brevemente de esta actividad que nos convoca, de estas 2 actividades que nos convocan hoy. Vamos a mirar el material de formación. Rapidito, el material de formación que vamos a revisar es Derechos Fundamentales del Trabajo. Derechos Fundamentales del Trabajo es el material de formación. Este material de formación tiene poquita información, no es demasiada. La introducción, que habla todo sobre trabajo decente, derechos laborales, mecanismos de participación y toda una estructura de leyes, todo un entramado normativo y unos mecanismos de participación muy importantes, que ahorita les voy a compartir una pequeña presentación que organicé con un material ahí muy disponible que sé que les va a ayudar bastante. Entonces, una introducción. Después continuamos con el trabajo y sociedad y dignidad humana. Y no es otra cosa que todo lo que tiene que ver con un Estado social de derecho, una democracia participativa, que se rige en todo lo planteado en la Constitución Política, en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y en otros documentos muy importantes. Y va trabajando, va abordando el tema con unas ayudas, unos videos, unos enlaces para unos videos, unos documentos adicionales muy importantes que es importante revisar,
Ustedes deben pasar por todo esto con calma porque aquí es donde está la sustancia. Aquí es donde van a adquirir ustedes todo el bagaje y toda la conceptualización para ser los duchos en el tema normativo. Que obviamente no nos podríamos quedar ahí. Obviamente, imagínense cuánto tiempo necesitaríamos, pero ustedes en su espacio, en su tiempo, va revisando el material, se va nutriendo. Ciudadanía laboral, función social del trabajo, derechos relacionados con el trabajo, algunas ayuditas audiovisuales más, que es la OIT, funciones de la OIT, dónde opera la OIT, etcétera. Organización Internacional del Trabajo, la OIT, libertad sindical, negociación colectiva, los mecanismos de participación, organizaciones sindicales, etcétera. Y unos cuantos enlaces muy importantes que van a guiar y orientar el trabajo desde las preguntas orientadoras. Un material más, mecanismos de materialización de los derechos fundamentales, mecanismos de participación, la acción de tutela, cuándo procede, derecho de petición, cómo es, acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo, mecanismos legales de protección de derechos laborales, etcétera. Bueno, por aquí, desarrollo para una vida digna. Bien interesante. Y hasta ahí llega. Este es el material. Todo este es el material. Mire que son fragmentos, son párrafos, pero es un material muy interesante con unas cuantas remisiones con unos enlaces para mirar otros materiales, que es el Estado Social de Derecho en Colombia, Estado Social de Derecho, cambio de mentalidad, actividades judiciales, etcétera. Eso con respecto al material de estudio, entonces, que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. ¿Listo? Y miremos entonces en la guía de aprendizaje, que es la carta de navegación, es una herramienta fundamental. Miremos en la página 7. En la página 7 miramos la primera actividad que nos convoca. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Es un informe que no es otra cosa que la respuesta a unas preguntas orientadoras, a 5 grupos de preguntas orientadoras, con el material de estudio como fundamento y como soporte argumentativo para responder esas preguntas. Y todo tiene que ver con la normatividad, el sistema normativo y con los mecanismos de participación, que esos mecanismos de participación son la manera de poner en práctica todo ese sistema de normas, todo ese sistema normativo. El sistema normativo se pone en práctica con los mecanismos de participación que ya nos los mencionaron. Derecho de petición, derecho a la huelga, derecho a pertenecer a un sindicato, a una sociedad sindical, a una agrupación sindical, etcétera. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se crea? ¿Quién la crea? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace un derecho de petición? Todo bien interesante, bien interesante. Bueno, entonces, informe sobre trabajo decente. Entonces nos están diciendo aquí derechos fundamentales en el mundo del trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales del trabajo. Estos son los siguientes. Aquí ya nos están haciendo un súper resumen de esos derechos fundamentales del trabajo. Libertad de asociación, libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. Abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahí ya nos hicieron el súper resumen. Disculpen un momentito. Bien. Discúlpenme un segundito, por favor. Un segundito.
Bueno, listo. Qué pena ahí un momentito. Esto con respecto a el informe sobre trabajo decente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para el informe de trabajo decente? Primero, el documento debe tener máximo 3 páginas, el informe. Obviamente hay que hacer una portada. ¿Cómo se hace una portada? Con sus datos, los datos más importantes, ¿cierto? Nombre, título, que es informe sobre trabajo decente, a quién se entrega, la institución, la fecha, la persona, pues, titular del trabajo, quién es el doliente o quién es la persona que realizó la actividad, una portadita sencilla. Y el informe con la respuesta a estos 5 grupos de preguntas orientadoras, para lo cual, pues hay que ir a revisar el material de formación. Entonces, por ejemplo, tomado de Principios Relativos a los Derechos Fundamentales OIT, junio 2010. Estos argumentos que están aquí encima. Nos dice la primera tanda de preguntas. Consulte información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente, que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. En el material formativo hay un documento que se llama OIT. Ahí es donde le hablan sobre el trabajo decente. Así está titulado el documento, el anexo, OIT. Entonces, consulte información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente. OIT, el vínculo o el anexo que se llama OIT, que yo también se lo voy a compartir en una presentación adicional, es el documento que le sirve para este primer grupo de preguntas. Trabajo decente, que se encuentra en el componente formativo. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría el trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Etcétera. Ojo que no todos se realizan con el material de formación. Hay algunos que aquí mismo le dan el texto para que lo responda. Por ejemplo, en esta segunda. Realiza una lectura del siguiente párrafo y contesta las preguntas a continuación. ¿Cuál es el párrafo? El que está aquí entre comillas. El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales, políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Giraldo Zuluaga. 2.1. Para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? O sea, que esta segunda parte la hace con este párrafo. 2.2. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? 2.3. ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Uy, el proceso de paz es una cosa bella, seria, importante. Y es un proceso de paz, casi nada, desde los últimos 50 años. La violencia en Colombia tiene más de 50 años, ¿cierto? La violencia en Colombia, pero ¿desde cuándo específicamente se está hablando de procesos de paz? Y hay unas palabras claves que hay que tener en cuenta. Memoria histórica, centro de memoria histórica, y otros procesos que se han venido realizando en Colombia, muy bonitos. Por ejemplo, restitución. ¿Qué significará restitución en ese proceso de paz? Perdón. La misma memoria histórica que les decía. Bueno, en fin. Hay mucho material que nos puede aclarar todo este proceso de paz en Colombia y es importante consultarlo. En el material de estudio hay algunos elementos, pero si ustedes consultan en específico el proceso de paz en Colombia, van a tener muchos elementos para hacer esta comparación. ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Es la tercera pregunta de este segundo bloque de preguntas, el cual se responde con este párrafo que está aquí entre comillas. Tercero, realiza una lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo para resolver las siguientes preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? Es bien interesante. Todas estas preguntas orientadoras tienen su
su relevancia, su importancia, su coherencia, ¿cierto? Su secuencialidad desde el inicio hasta el fin, para ir ahondando y profundizando en todo el tema del trabajo digno, el trabajo decente. 4. Realiza la lectura del componente formativo, los derechos fundamentales del trabajo, para responder las siguientes preguntas. Cuarta, realiza la lectura de la cartilla de derecho laboral individual. En la URL aquí está. Es cuestión de darle clic y lo lleva a esa cartilla. Derecho laboral individual. Alguna vez yo le di clic y no me abrió, pero entonces yo lo copié y lo coloqué en el buscador y allí lo encontré. Para cuando se nos presente esa situación, no, esto no me abre, eso no me despliega, el interfaz está roto, pues entonces lo busco por otro lado. La cartilla se llama Derecho Laboral Individual. A ver, vamos a ver si aquí nos envía al documento, vea lo que nos dice. Está roto el vínculo. Está roto el vínculo. Ya, por acá estamos. Pero entonces lo buscamos cartilla de derecho laboral individual. Copiamos y buscamos el enlace y nos aparece. ¿Listo? Para que no se me vayan a asustar. Y con ese documento respondemos estas preguntas. ¿Cuáles son los elementos que dieron origen a un contrato de trabajo? Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? Explique su respuesta. O sea que si no tengo un contrato, no me reconocen mis derechos laborales. Buena pregunta, tremenda pregunta. Ahora, ¿qué otros beneficios sí, a qué otros beneficios puedo acceder cuando tengo el contrato firmado, ¿cierto? ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, con mercancías y no en dinero? Explique su respuesta. Ja, interesantísimo. Como le pagaban a los profesores del magisterio con una caja de aguardiente hace algún tiempo. Ya no. Entonces, ¿eso seguirá vigente o ya no está vigente? Si es vigente, ¿en qué sectores, en qué parte de nuestra geografía? ¿Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? Mejor dicho, tremendas preguntas. Seleccione en el grupo de trabajo 2 casos que conozca, que hayas escuchado, en los cuales se evidencia violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos están violados y por qué. 2 personas. Seleccione de su grupo de trabajo, no de este curso, de este espacio de formación, sino de la empresa donde usted trabaja, 2 personas a las que les hayan violentado o violado sus derechos y explique por qué, cuáles, qué derechos y por qué. Esa es la actividad, infografía e informe sobre trabajo decente. Informe sobre trabajo decente. Mire que está concienzudo, está carnudito. Hay que sentarse un buen rato, revisar el material de estudio, pensar, desarrollar todo esto. ¿Cuál es el trabajo? Un documento de mínimo 3 páginas que tenga una portada y la respuesta a estas preguntas orientadoras. Si usted coloca la nomenclatura, muchísimo mejor. ¿Cuál es la nomenclatura? Estos números. Punto 1, punto 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, para saber bien cuál es la pregunta y cuál es la respuesta y cuál es la línea y que no se le vaya a quedar ninguna pregunta por fuera. Este es el primer trabajo. Entonces, producto específico que entregar, informe sobre trabajo, informe sobre el desarrollo del taller que tenga la respuesta a las preguntas. Extensión mínimo 3 páginas. Y se entrega por el espaciecito que diga informe de trabajo sobre trabajo decente. Y la otra actividad, acuérdense que nos saltamos un montón de actividades. Mire todos los argumentos que nos saltamos. Infografía sobre la huelga. Esta es chiquita, por eso con el instructor Camino las suprimimos o las resumimos en solamente 2 y no tuvieran que hacer un montón de trabajos repetitivos. Bueno, es que les permitirían mayor profundidad, pero básicamente en estos está resumido lo más importante.
en el informe sobre trabajo decente y en la infografía sobre la huelga. Entonces, el segundo trabajo que van a hacer esta misma semana dice infografía sobre la huelga. Revisa la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos, documentos anexos. A su vez, en los documentos del programa... que estoy en clase. Sí. Dime. Bueno, a su vez, en los documentos del programa se encuentra el archivo Construcción, Infografía, donde se describen cada uno de los pasos específicos fundamentales para su construcción. Esta debe dar respuesta a las siguientes preguntas. Ojo, una infografía, hay un anexo que le dice cómo se construye la infografía. Tal vez haya centenares de formas de hacer infografía, pero aquí, si nos dan anexo, nos tenemos que ceñir a ese anexo. Entonces nos dice, ¿qué es el derecho a la huelga? Este título o esta pregunta debe estar respondida o resuelta en la infografía. ¿Qué es el derecho a la huelga? 2. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se plantea? Condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga. ¿Cuándo aplica una huelga? ¿Quién la propone? ¿Quiénes la siguen? ¿Cuáles son los mecanismos y las condiciones? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Ojo, ¿qué elementos debe contener la infografía? Estos tres. No hay que meterle nada más, solo la respuesta a estas tres preguntas. Lineamientos para la entrega, producto específico, una infografía. Si la infografía se gestiona manualmente, le toma una fotografía y la carga. O puede utilizar herramientas digitales. Hay innumerables herramientas digitales que usted puede utilizar para hacer la infografía y de hecho creo que ya han hecho varias. Extensión, mínimo una, máximo 2 páginas para esa infografía. Pilas con eso. Hay que jugar con el tamaño de las imágenes, de los textos, de las letras, para que no se le convierta en una infografía gigantesca de muchas páginas, sino una. Yo creo que con una es suficiente, máximo 2 páginas. Y se entrega por la parte de la plataforma Sayuna que dice infografía sobre la huelga. Ahí están las 2 actividades de esta semana. Bueno, y les dije que les iba a compartir un documentico que tengo yo aquí. Permítanme, un documento que tengo sobre toda esta información de la que trata el material de formación. Es una síntesis, pues bien interesante que elaboré como para compartírselas. Una compilación de todo lo más importante. Entonces, cuando hablamos de trabajo digno y trabajo decente, no estamos hablando solo de mecanismos de participación, sino de todo un sistema de protección de derechos humanos del trabajo. Sistema de protección de derechos humanos del trabajo, porque es grande. Es grande, está categorizado desde lo más grande hasta lo más sencillo. Y así es la conceptualización del mismo, ¿cierto? Por eso se habla de sistema de protección de derechos humanos del trabajo. Y en ese sistema de protección de los derechos del trabajo están las normas principales y los instrumentos y formas de ponerlo en acción, de poner esos sistemas en acción, ¿cierto? Entonces, asimismo, están agregados estos enlaces con la información, pues, para hacer pues, esa consulta así lineal, esa construcción argumental desde lo más grande hasta lo más sencillo. Entonces, lo primero que está es la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Y ahí está el enlace que nos lleva a esa presentación con toda esta información. Luego, Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH. Ahí está el enlace. Luego, Constitución Política de Colombia. Hay 2 enlaces. Y los 2 muy importantes con información complementaria que se complementa. Lo otro ya son los mecanismos de participación, instrumentos y formas de ponerlo en acción. Las 3 primeras son esos sistemas de protección. Estamos hablando de la OIT, de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución Política. Esos son los 3 grandes sistemas. Y los
y que contienen todas las normas. Y los instrumentos y formas de ponerlo en acción son derecho de petición, acción de tutela, pasos para la creación de una organización sindical y, voy a ocultar acá, y iniciación de un conflicto colectivo, pliego de peticiones, para que lo tengan en cuenta. Aquí en esta presentacioncita que les voy a enviar por el grupo de WhatsApp, está todo compiladito para que lo tengan a la mano. Y aquí más adelantito empiezo a desglosar cada uno de ellos con la información más representativa, un resumen muy bonito, muy interesante, con toda la información allí. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, entonces los objetivos y funciones de la OIT: establecimiento de normas laborales, promoción de empleo, protección de derechos del trabajo, desarrollo y cooperación técnica, investigación y análisis. De eso se encarga la OIT. ¿Investigación y análisis de qué? De casos que han ocurrido. La OIT realiza investigaciones sobre temas laborales, proporcionando datos y análisis para ayudar a la toma de decisiones políticas. Por aquí está la estructura de la OIT: gobierno, empleadores, trabajadores, importancia. Por aquí ya está la segunda, Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué es? ¿En qué año se fundó? ¿De qué se encarga? Recepción de peticiones y realización de informes, toma de medidas cautelares, audiencias, asesorías y capacitación a instituciones, a empresas, a gobiernos. Por aquí está la Constitución Política de 1991 de Colombia. Derechos, ¿cuáles son los derechos más importantes consagrados en ella? Todo lo relacionado con el trabajo. Derecho al trabajo, protección del trabajo, libertad de asociación, no discriminación, derechos del trabajo, derechos de los trabajadores. El derecho de petición, ¿qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su marco jurídico? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se espera la respuesta o quién da la respuesta? Tipos de solicitudes, protección y garantía. ¿Qué pasa si se incumple? La acción de tutela, igual, características de la acción de tutela. Inmediatez. Bueno, es un instrumento muy utilizado porque la respuesta de este tipo de acciones es inmediata, sencilla. Siempre se plantea frente a una prioridad. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Cómo procede? Etcétera. Procesos de la acción de tutela, cómo se presenta, admisibilidad, a quién se le presenta, cómo se notifica, cuál es la decisión, quién la toma, quién la revisa, importancia de la acción de tutela y cómo se crea una organización sindical, informe sobre la legislación laboral, reunir a trabajadores interesados, definir objetivos y propósitos, elaborar un estatuto, realizar asambleas, etcétera. Recaudar apoyo y afiliaciones, registro del sindicato, etcétera, etcétera. Entonces, este documento, iniciación de un conflicto colectivo, ese documento se los voy a compartir al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Me parece que es muy importante porque toda esa información que está en el material de formación y en muchos de los videos está recogida acá. O sea que va a ser un material de primera mano, porque de aquí pueden tomar mucha información para responder a sus actividades, no solamente estas dos, sino las de la próxima semana, para que lo tengan en cuenta. Listo. Hasta el momento, preguntas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? ¿No me están Estamos bien, escuchando? un poco Vamos bien, extenso. mucha información, ¿cierto? Mucha información, pero bueno, ahí la tenemos a la mano. O sea, mucha información, pero yo creo que es muy importante y les hago la recomendación. Saquen su rato, saquen sus espacios para que naveguen por toda esta información, la revisen y queden con un bagaje amplio, que es un tema muy importante. Todo ese sistema normativo respecto al trabajo digno, al trabajo decente y al respeto de los derechos laborales. Yo creo que todos en algún momento hemos sido víctimas de algún maltrato, de algún mal procedimiento. Nos ha dado miedo sentar una posición, dar un punto de vista, porque el trabajito sagrado, ¿yo qué me voy a poner a decir para que me pongan de patitas en la calle?
Hemos visto sufrir a otros siendo víctimas de explotación y de maltrato y tal vez nos hemos quedado callados por miedo. Pero, ¿qué tal que sea por desconocimiento y no por miedo? O que el miedo esté fundamentado en el desconocimiento, ¿cierto? ¿Y cuántas veces por desconocimiento de la norma no hemos pagado? Porque es que el desconocimiento de la norma no exime de su responsabilidad. Entonces, qué bueno que nos fundamentemos, nos dateemos para estar siempre listos, conociendo todo lo que nos cobija, nos protege, cómo está regulado el tema el tema laboral y todo lo que podríamos evitar para nosotros mismos y para otras personas cercanas a nosotros, hasta familiares, porque tenemos claridad respecto a todos estos procesos. Entonces, miren la magnitud, la dimensión y la importancia y la relevancia de este tipo de temas. Y aquí está todo, ahí está toda la información, ¿cierto? Y la que quede faltando, pues la consultamos. Entonces, para esta semana van a realizar esas dos actividades y las van a cargar de manera puntual, exigente. No van a acumular más actividades sin realizar a esa lista de pendientes que tengan. Van a tratar de ponerse al día y de entregar todas estas actividades de manera oportuna. ¿Qué más podríamos decir? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Todo está muy claro. Si todo está muy claro, genial, qué bien. Si hay alguna duda, bien puedan. Si las dudas van saliendo, pues entonces con mucho gusto nos vamos comunicando. Pero pilas con lo que hay que hacer, el material que hay que consultar, las respuestas que hay que dar y las evidencias que hay que entregar. Eso es lo que nos tiene que dar claro. Y que al final queden súper duchos en todo este tema del trabajo digno y del trabajo decente. Y de los derechos a la participación y a poner en práctica todos esos sistemas de protección de los derechos humanos. ¿Listo? Bueno, si no hay otras preguntas u otras participaciones, yo pienso que ya podemos ir dando pues por finalizado este espacio. Ahí nos queda la grabación para quien la quiera repasar en el momento en el que se le haya pasado algo. Hay información muy valiosa de cómo va la ficha, de cómo dice el cronograma, de cuándo termina la fase, cuándo empieza la etapa lectiva. Hay información interesante en esta grabación que les puede ser de utilidad. Y les voy a compartir ahorita la grabación con ese archivo que les recogí, donde les recogí toda la información para que la tengan a la mano. ¿Listo? Bueno, no siendo más entonces, mis queridísimos, pienso que podemos ir dando entonces por terminado este espacio y nos veremos Dios mediante la siguiente semana con las otras dos evidencias de aprendizaje y podemos hacer un sondeíto de cómo vamos con estas dos primeras. ¿Listo? Ahí lo único va a Bueno, observar es el cambio en la ruta del ¿Perdón? asteroide ese. Ay, bueno. Que si viene para acá, O sea que pues no todo. hacemos mucho más. Bueno. Pero bueno, ojalá no sea así y la vida continúe, ¿cierto? Bueno, me da mucho gusto entonces estar con ustedes, compartiendo con ustedes. La vida sigue, hay un montón de cosas que nos quedan por hacer y bueno, o a descansar o a seguir trabajando, no sé, cada uno tendrá su montón de cosas encima. Yo los felicito, les agradezco por estar en esta sesión y espero que en la próxima nos veamos. Hablemos un poquito sobre lo que pasó en esta sesión y el trabajo que han realizado. Introduzcamos los siguientes. ¿Listo? Me da muchísimo gusto compartir y vamos para adelante, pues. Gracias, instructor. Buenas noches. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas Ánimo. gracias. Muchas gracias, instructor. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, instructor. Hasta luego, compañeros. Hasta mañana. Gracias, instructor. Ahí Bien. le escribí sobre mi lío del cambio de tarea, Listo. pues de evidencia. Claro que sí, con mucho Chao. gusto.
Sí, Gracias. señor, con el mayor de los gustos.